Bueno, soy Aimar, hoy me encuentro con el gran Markel Vergara. ¿Qué tal, Markel? Epa, muy bien. Vamos a hacer una entrevistilla aquí a ver qué nos cuenta. Y bueno, Markel, ¿cuál ha sido tu momento más importante o el que más te acuerdes en tu carrera? El que recuerdes, no tiene por qué ser el mejor o el que más hayas, igual también has sufrido, pero uno que recuerdes todavía. Bueno, pues he tenido buenos momentos, muy buenos, malos y muy malos. La verdad que he tenido de todo. Pues si te refieres al mejor o de las cosas que más me acuerdo, tengo como dos momentos así como grabados en la mente. Pues uno fue el día que jugamos contra el Manchester United, allí en Champions. Me acuerdo el momento de salida al campo. 2013. 2013, yo tengo ese recuerdo de yo mismo hablarme a mí mismo saliendo al campo y decir, joder, Marcos, al final has llegado, has conseguido llegar a la máxima élite, ¿no? Jugar en la Champions League contra estos jugadores que hasta hace nada era como que en primera división, pues bueno, había llegado a entrenar, había jugado, pero bueno, la Champions lo veías como muy lejano. Y tengo ese momento, ese flash de darme como a mí mismo ese pequeño aplauso antes de salir al campo, como, jo, Markel, Soriona, que lo has conseguido, ¿no? Un poco eso. Te pregunto un momento, ¿qué entrenador te marcó más? No, lo mismo, no tiene por qué ser ni bueno ni malo, sino uno que recuerdes que quizá te ha enseñado algo o no. Bueno, pues yo me marcaron mucho los de la cantera, todos en general. La verdad que me sentí súper entendidos, con la exigencia básica que yo creo que hace falta del día a día, las rutinas, pues los horarios, todo lo que me enseñaron los de la cantera. Pero bueno, si tengo que centrarme en algún entrenador en concreto del primer equipo, pues yo diría que Montañer, ¿no? Entré en el primer equipo pues no contando demasiado y vino Montañer y la verdad que desde ese momento que notas que confía en ti y te sueltas, y yo a partir de ahí pues yo creo que cambió mi carrera prácticamente. Has tenido muchos entrenadores y muy Sí, buenos, ¿eh? sí, sí. ¿Qué hace, ahora que estamos hablando de cantera, qué hace especial la cantera de la Real que no tienen otras? ¿O qué crees que lo hace único? Pues yo siempre he pensado que yo, como empecé en la cantera con 11 años, yo es como que me he criado a nivel formativo tanto de fútbol como a nivel personal. Creo que también me he formado en Donosti, en la Real. Y joder, yo siempre he fardado y estoy muy orgulloso de haber formado parte de esta cantera, joder, porque todos los entrenadores que he tenido, toda la gente que ha estado alrededor del club, pues ha sido siempre una enseñanza de valores, de idea, de cultura muy grande, y se ha trabajado siempre muy bien, por lo menos desde que yo fui jugador. Y luego actualmente, pues a raíz de dejar el fútbol, para sacar la titulación de entrenador, tanto de entrenador como de dirección deportiva, estuve vinculado adentro del club haciendo prácticas y también pude ver pues el cambio que hay actualmente, y la verdad que eso no existen las casualidades. Es un club que trabaja muy bien, y aparte de trabajar muy bien, sobre todo con las bases sólidas de que lo primero son los valores, la cultura y nuestra forma de ser, ¿no? Te he preguntado qué hace especial y has tenido muchos compañeros aquí que puede que también te hayan servido para mejorar o para de ayuda. Quédate con uno, con un compañero que digas, "Buah, este es que era como mi referente o yo le veía, no como uno grande, sino un compañero que... Bueno, no sé si la palabra era referente, pero era un poco el espejo que nos mirábamos mi generación, ¿no? Nosotros somos de una generación, los que subimos, entramos en esa época de segunda división, y en esa época, digamos que el veterano era Aramburu. Y en este caso, Aramburu yo creo que fue un capitán muy calmado, muy tranquilo, de los que hacía en vez de decía, el ejemplo claro de lo que considero que tiene que ser un capitán, y más en la Real Sociedad, ¿no? Una persona que predica con el ejemplo. Y yo, mis inicios, Aramburu fue como un poco el referente de nuestra generación, porque bueno, nos quitaba 8 años y ya venía de haber hecho años muy buenos en la Real. Estábamos en una fase muy mala a nivel social, y creo que fue un poco el representante de los valores de la Real en el primer equipo, ¿no? ¿Qué es ahora de Mikel Aramburu? Por saber dónde... Pues yo tengo relación con él, amistad, pero bueno, está vinculado a la Real Sociedad, está en la parte del scouting y de la Real Sociedad, creo que en la fase de cadetes infantiles. ¿De entrenador o de...? De scouting, a la hora Eso de de... fichar, jugadores, de Uy, analizar. se me ha Sí, ido.
Sí. ¿Hay algún rival contra el que siempre te motiva? A ver, me lo puedo imaginar, porque igual el rival, el Atleti, pero un rival que le tengas un cariño especial o algo así, que, o a la familia o algo. Pues yo tengo que reconocer que siempre he tenido cierta predilección, aparte después de la Real, hacia el Barça. Siempre he tenido, y además, bueno, nos ha tocado vivir, a mí me tocó vivir la mejor generación del Barça, la generación de Pep Guardiola, de Messi, Xavi, y siempre he tenido cierta admiración, pero a la vez era el equipo que más me apetecía jugar dentro de los grandes, ¿no? Por ejemplo, nunca me ha gustado mucho a mí el Real Madrid, es más, no, siempre le he tenido un poco de tirria, pero al contrario, jugar contra el Real Madrid era como, no disfrutábamos tanto porque era un equipo difícil de jugarles, porque no sabías si estabas jugando bien o mal y de repente te metían goles. Y el Barça al final, como tiene un juego bastante más concreto, era como más fácil de hacer tu trabajo táctico, y la verdad que en esa época que fueron los años gloriosos de ellos, aún así disfrutaba mucho jugando contra ellos. Sí, la Real la competió mucho al Barça. Puede que haya sufrido bastante con la Real Barça. Sí, mi época era un equipo que la conversación un poco durante la semana es saber cuántos goles nos meten, porque metían goleadas a todo el mundo. Y sí que es cierto que nosotros, pues bueno, tuvimos la suerte o la capacidad de hacerle frente a algún partido que otro. A día de hoy, o más para el fútbol actual, ¿qué opinas del VAR? Yo estoy a favor del VAR. Al principio se me hizo un poco complicado, pero estoy a favor del VAR. Mira, te voy a decir lo que me contestó ayer Díaz de Cerio, que es: estoy a favor del VAR, pero no de tanto uso del VAR, sino para más concreto, más... La verdad le doy la razón, pero bueno, al final solo se miran rojas, penaltis o... Lo que no me queda claro a mí es el tema de las rojas. Porque cuando yo dejé el fútbol, hombre y todo eso. Y yo cuando dejé el fútbol era como, si no es que todo el mundo esté de acuerdo que aunque es roja, el VAR no puede entrar. Siempre que sea interpretable no puede entrar. Y yo estaba muy a favor de eso. Cuando es algo como muy objetivo, entra el VAR y tal. Pero cuando es algo subjetivo ya entramos al final en el que VAR... ahí entramos para mí en un terreno en el que se divide otra vez la objetividad. Entonces, yo creo que el VAR, estoy muy a favor del VAR, en fuera de juegos, manos muy claros, expulsiones claras, estoy muy a favor. Ahora en el Mundial dicen que va a entrar el VAR si el córner ha decidido mal el árbitro. Es que yo pienso... ¿Ah, sí? Eso no sabía, ¿eh? Sí, pienso que son ya decisiones demasiado... Sí, ya es más... Sí. Entiendo. A ver, hay muchos medios buenos después de ti en la Real Sociedad, pero imagínate un chaval medio, ¿qué crees que necesita para poder marcar la diferencia? ¿O qué crees que, pues al final, igual que sea rápido, que sea técnico, pero algo más específico, más... Es lo más fácil y además, aparte, es lo más difícil, la toma de decisiones y sobre todo saber cuáles son tus capacidades. Eso es lo más importante, el saber hacer lo que en cada momento hay que hacer, sobre todo con tus cualidades. Si tú tienes unas capacidades concretas y eres muy bueno haciendo cambios de orientación, pues hay que explotarlo, sabiendo cuándo hay que hacerlo, pero hay que explotarlo. Si tú ves que no tienes ciertas capacidades, hay que intentar pasar al que mejor lo sepa hacer en cada momento, en cada situación. Esa lectura, que eso es muy intangible, es lo que te hace poder llegar a la élite o no llegar. La toma de decisiones es la toma de decisiones y luego la capacidad de esfuerzo, la capacidad física, pero eso ya sí que viene más intrínseco, ¿no? Pero la toma de decisiones yo creo que es lo más importante en el fútbol. ¿Eres bueno tomando decisiones? Sí, yo pienso que dentro de mis capacidades, yo tenía unas capacidades X, digamos, para el fútbol, que yo me basaba mucho en el físico, técnicamente era bastante... digamos que para la categoría era de los más ajustados, entonces yo lo que me considero a nivel futbolístico era listo en el sentido de que no me complicaba la vida. Yo sabía en qué era muy bueno, que a nivel físico, a nivel defensivo era bueno, pero a nivel creativo no era muy bueno, entonces yo lo que siempre intentaba hacer es fútbol sencillo, no perder balones, lo que a mí el entrenador sabía que me iba a demandar. En mí no me iba a demandar un último pase, sino que me iba a demandar hacerlo sencillo y sobre todo a nivel defensivo ser muy, muy fuerte. Es muy importante que cada jugador
explote al máximo sus virtudes y se centre sobre todo en una forma. Si quieres abarcar mucho, al final es malo. Me parece muy interesante eso que has dicho de es muy importante porque, bueno, va a haber bastante gente que lo va a ver y digo que lo van a tener en cuenta. ¿Hay algún...? A ver, has tenido una carrera muy, muy buena, te lo tengo que decir. Y al final es un sueño que pues no te puedes quejar, pero seguro que hay algo que se te escapó, seguro que hay algo que... Bueno, quizás no cambiarías, pero algo que digas, si hubiésemos hecho esto, tal, aquí la liamos o alguna cosa así. No es por hacerme un poco del mártir, pero tengo la sensación de que el físico no me ayudó. Yo era una persona que dependía prácticamente, mi estilo de juego era muy físico, yo era una persona muy aguerrida, del choque, de mucha intensidad, y el físico hubo momentos de mi vida que no me ayudó. Es más, yo creo que ha sido como mi talón de Aquiles, porque al principio empecé sufriendo mucho muscularmente, luego articulaciones, luego terminé a nivel óseo. Tengo la sensación de que si no hubiera sufrido tanto muscularmente y hubiera tenido más continuidad, pues primero hubiera disfrutado muchísimo más, porque para mí fueron años y el día a día era complicado en ese sentido porque sufría de muchos dolores y creo que tú hubiera tenido muchísima más continuidad, que es lo más importante para un jugador de fútbol. A ver, no eres de hace tanto, te lo tengo que decir, pero ¿crees que desde que te retiraste o desde que tú jugabas ha cambiado algo del fútbol actual? O... Sí, son muchísimo mejores que nosotros. Bueno, pero de Pero la manera. no la Real en concreto, digo a nivel general, Eso, los jugadores es son mucho mejores que... Yo soy, imagínate, 10 generaciones anteriores a esta, 10 años, perdón. Son mucho mejores ahora. Pero pienso que nosotros éramos también mejores que 10 años antes. Creo que el fútbol está evolucionando de una forma bestial a nivel positivo. Creo que nosotros éramos 10 años mejores que los 10 y sucesivamente. Pienso que ahora ya los chicos o los chavales que suben ahora al primer equipo con 18 años, tácticamente ya tienen unos conocimientos muy superiores a los que teníamos nosotros. Físicamente están cuidados al detalle. Hacen gimnasio desde los 14 años, cosa que en mi época yo por mis lesiones empecé haciendo unas rutinas físicas que no eran habituales y yo entré en esa dinámica porque mi cuerpo me lo pedía y a día de hoy ya lo ves que todos los jugadores lo hacen y eso es una gozada, eso es ver que ya la profesionalidad que hay y ahí están los resultados. Los jugadores son mucho más potentes. Me contaba Íñigo que él disfrutó mucho en el Mirandés, que subió, que lo aguantaron y todo eso, que porque estaban con amigos y salían a beber unas copas y todo eso. Eso a día de hoy sería muy difícil. Ha cambiado un montón. A mí me tocó justo la época del cambio de las redes sociales. Yo empecé siendo y el cambio. Hoy en día con las redes sociales, aparte de que el jugador es muchísimo más profesional, la capacidad de poder hacer cosas que la que tenía las generaciones sí, es imposible. Y aparte, antes no se le daba tanta importancia al postpartido, a la hidratación, a la alimentación. Hoy en día son máquinas y está demostrado que igual no hacen muchos más kilómetros que nosotros, pero lo hacen a más intensidad que nosotros. A ver, todos te hemos visto dentro del campo, pero ¿cómo eres tú fuera del campo, fuera del fútbol? Bueno, pues soy una persona muy social, me gusta... sea amigo, sea familia, sea hermano, estar siempre rodeado de mis hijas, no sé, es una persona que necesito estar socializando, me gusta disfrutar de la gente, me gusta muchísimo el deporte, es parte de mi vida y necesito esa droga y pienso que todo el mundo me considera que soy una persona muy risueña. ¿Qué aficiones tienes fuera del fútbol? Igual tocas un instrumento o algo así. Pues no, me encanta la montaña, siempre que puedo me encanta ir a la montaña a caminar, a pegarme mis sudadas, luego pues habitualmente me gusta mucho el cine y más que las series, me gusta mucho el cine. Yo también, ahí estoy contigo. Sí. Y luego disfrutar de mis amigos, de mi familia, de mis hijas, de ir a la playa con mis padres y mi hermana, es cosas sencillas, la verdad. ¿Qué música escuchabas antes de un partido para meterte en el partido? Pues la música en el vestuario la ponían ellos y entonces yo no iba con cascos, pero me acuerdo que es bastante, me da hasta cierta vergüenza, pero lo conté en su momento en una entrevista.
Hay una canción de Pericheta Porroch que es Maite Saitut. Sí. Sí, pues esa es una canción que pues no sé cómo me empecé a ponerlo antes de ir a Noeta, de eso de que voy en coche y lo ponía a todo volumen y era algo como que me generaba como ¡buah!, energía positiva. Y pienso que muchas veces, porque todos tenemos momentos malos, el ir a un partido de fútbol con un pensamiento positivo es muy importante. Entonces esa canción me transmitía cosas positivas y con esa canción iba. Y ya que has dicho, ¿quién ponía la música? ¿O quién? Pues de todo. Elus, Gorka Lustondo en nuestra época era el DJ, un máquina que le encantaba la música. Luego Antoine también tuvo sus épocas. Antoine ponía música, ¿eh? Sí. ¿Les ponía en francés o...? Sí, de todo. De vez en cuando metía sus historias. Esas no me gustaban demasiado, pero bueno. Bueno, todo lo que sea. Eso es. Si no hubieras sido futbolista, ¿qué crees que hubiese sido? No, igual por tus talentos o por... Mira, me gusta hacer esto. Pues el otro día tuve esta conversación con unos amigos y pienso que hubiera estudiado mundo de las finanzas y me hubiera dedicado al mundo de la inversión en general. Me apasiona. Y si no me hubiera decantado por ninguna carrera universitaria, yo pienso que si tuviera que ahora volver a hacer algo, igual bombero es una profesión que me gusta porque está ahí vinculado bastante al día a día al deporte, salud, pero yo creo que las finanzas. Vale, para cerrar esta sección, esto es una pregunta que hago siempre, porque empezó, mira, yo lo dije públicamente, la respondí sin que nadie me preguntase, pero lo tengo que decir. Pero ya por solo saber opiniones, se la pregunté ayer a Íñigo, a Cortabarría en su momento. Como aficionado de la Real que eres, ¿te gustaría que el Athletic bajase a segunda un año, mínimo un año? No que estuviese en segunda, que bueno, igual tú quieres eso, pero un año. Lo que quieras. La pregunta es un año, pero igual dices, pues mira, que se queden ahí. No, el que se queden ahí es un no rotundo. El que se quede ahí es mira, solo por el derbi. Pues te diría más, yo nunca he sido un anti-Athletic, nunca lo he sido. Es más, tengo muchísimos amigos allí. Yo creo que tenemos una rivalidad súper sana y súper bonita. Y nunca he sido anti-Athletic. Además, yo soy del Goibar, estoy ahí como en la frontera y tengo muchos amigos en el Athletic. Del Atleti, vamos, y nunca he sido anti-Atleti. Y te diría más, creo que dices que te van a escuchar, pues te diría más, yo diría que ni ese año, si fuera una decisión mía, porque creo que bueno, el orgullo que tienen ellos de no haber descendido con jugadores vascos, que creo que también es algo que nos tiene que sentir de orgullo para nosotros también como vascos, y no lo haría, eso sí. Siempre detrás nuestro. En la tabla siempre detrás nuestro es el pique y eso tenemos que lucharla a tope, pero siempre me gustaría que estuviera en primera división. Yo tengo que decir que ahora, bueno, estuve hablando con unos amigos y eso, ahora el derbi sería Sanse Athletic, que se llenaría Noeta, sería una locura, pero el que no esté el Athletic, pues eso de decir, ahora vamos mejores que ellos, porque tal, sí que pegaría un poco, pero te digo que me hubiese gustado que hace 50, 60 años estuviesen un año en segunda. No puedes decir esto, porque eso sí que ya, quizás es envidia un poco, pero... Sí, a ver, es parte de envidia y yo también la siento. Bueno, parte es envidia totalmente, pero es como, yo como de la Real que soy, pero vasco que me siento también, al final es como de cara afuera también es un motivo un poco de orgullo vasco. Pero como te digo, dentro de un mínimo y siempre detrás nuestro. Bueno, bien. Vale, ahora te voy a preguntar por anécdotas que ya te he dicho antes. Quiero que nos cuentes que ya han salido a la luz de cómo fue, pero a ver que nos expliques un poco cómo lo viviste tú. Vale, lo primero, igual te ríes un poco, el tuit de Rubén Pardo, hostia, el mítico. Esa fue brutal, O sea, claro, ahora estaría gracioso decirle tal, pero la Real ya lo subió y ya se sabe cómo fue, pero eso... Yo quiero saber personalmente cómo pasó. Lo pasó como lo contamos realmente en la broma que hicimos. Fue así. Rubén es una persona como muy seria de primeras, pero es un pillo. Y nosotros también era una época que estábamos como jóvenes, tal, y fue así. Y la verdad que fue como unas risas allí, todos de repente se enteró Luis Arconada, el tío, una tensión ahí con sudor frío. La verdad que fue como lo contamos en su momento y fue
nosotros al final no dejamos de ser Sí, 5 amigos echándonos unas risas, que muchas veces nosotros no somos del todo conscientes de la repercusión que tiene cualquier cosa claro. que hacemos. Cuando estás en la vorágine, ahora con perspectiva, que tengo 40 años, lo miro y digo, hostia, es que no éramos conscientes de... Yo ahora que voy a Noeta todos los días y veo a 40.000 personas yendo, cuando tú estás en activo no eres consciente de toda la gente que te va a Ya. ver, porque tú estás centrado en lo tuyo, en cuidarte, tú estás más a recuperar tu lesión a todo lo que mueve alrededor. Luego lo segundo ya no va por aquí, es el ascenso de la Real. ¿Cómo lo viviste o cómo...? Joder, pues más que disfrutarlo, voy a ser sincero, fue como una liberación, Sí, una sensación de... Porque tú no lo has vivido, pero era una sensación de... Había muchísima crispación en la sí, sociedad, es normal. cada vez que jugábamos había más pitos que aplausos, por la calle se veía que el ambiente era muy raro, sabía todo el mundo que la Real no podía estar ahí y había como un ambiente como muy negativo. Y el subir fue como, venga, ya hemos conseguido subirlo y ahora ya la Real está donde está y nadie nos va a volver a Bueno, recordarlo. esto ya no es una anécdota, es un dato que quiero dejar en el aire. 212 partidos con la Real, oye, es una barbaridad y muy bien. Eres, yo creo que uno de los, no sé exactamente cuántos, pero uno de los jugadores que la Real siempre va a recordar. Y bueno, ¿cómo viste estos 212 partidos que se Pues dicen fácil, pero sí, como te digo, al final pues yo soy de la Real de toda la vida, soy del Goibar, he seguido la Real toda la vida y bueno, ahora ya en perspectiva de una persona, pues bueno, estoy muy orgulloso porque tengo la sensación de que todos esos 212 partidos, detrás hay una historia, no he tenido sencillo ni a nivel social ni a nivel de lesiones, nada, pienso que nada me lo han regalado y tampoco tenía unas condiciones privilegiadas, entonces ha sido todo a base de perseverancia, de resiliencia y en ese sentido estoy muy contento. le pregunté también ayer y es otra cosa que me gusta preguntar. Ahora que ya no, quizá no tengas tanta presión de que no se te escapen las cosas, ¿tuviste alguna oferta así difícil de rechazar, digamos? No, difícil de rechazar, no, porque bueno, sí que hubo intereses desde el ¿De otro extranjero? lado, no, del Atleti también tuve intereses, pero al final una cosa es el interés y otra cosa es pues las condiciones reales para que eso se diera. Al final no es sencillo, muchas veces tiene que haber, pero ya te digo, en este sentido no fue tampoco un interés real como para que tuviera una cierta duda y luego pues sí que estuve muy cerca de irme al extranjero, a Estados Unidos, a jugar y al final pues los clubes no llegaron a un acuerdo y terminé jugando en el Getafe, que en el momento fue una decisión que no quería porque quería ir al extranjero a jugar a Estados Unidos, pero luego fue una decisión totalmente acertada, fui feliz en Madrid. Y otra cosa que te quería preguntar, que es lo que me enteré ayer, estuviste cedido antes del Getafe, creo, en un equipo en Palma, Sí, en puede ser, Canarias, sí, en en Canarias. Canarias. ¿Cómo es eso posible? Pues, ¿Cómo? pues yo tenía 17 para 18 años y me fui cedido a Eibar, a segunda división. Yo estaba en el Sanse, ya llevaba 2 años, era todavía juvenil, pero bueno, digamos que al primer equipo era como mucho salto, entonces a segunda división al Eibar. El Eibar estuve un año y descendimos. Entonces, al volver a estar descendido y ver que todavía no tenía cabida en el primer equipo, pues buscábamos otra salida a segunda división. Y entonces justo este equipo era un recién ascendido. Entonces lo único que queríamos nosotros era minutos y hacer minutos en segunda división, que de segunda B a segunda A hay mucho salto. Entonces era muy importante que yo jugara partidos en segunda división. Y subió justo el vecindario, que es un equipo de Las Palmas, de Canarias, y allí estuve un año y bueno, a nivel personal fue una experiencia muy buena, pero tuve 8 roturas de fibra y la verdad que tengo un recuerdo malísimo a nivel futbolístico. Vamos a hacer ahora un test rápido para sacar clips que, bueno, te lo puedes pensar, lo puedes responder con más de una palabra, pero ahora, o sea, defínete a ti como jugador en una palabra. Intenso. Y como persona, Positivo. jugar en la Real me ha enseñado ¿qué? ¿O me ha enseñado? Valores. Un partido que recuerdes como futbolista. Old Trafford. Y como aficionado.
Este último que hemos ganado de la Copa. Puntúa de 0 a 10 esta temporada de la Real, la de Un esta. 10. Un 10. Sí. Un nombre que te gustaría oír en Anoeta. Un nombre que me gustaría... Un fichaje o algo así. primer equipo, Luque Meitia. Una propuesta de cara al año que viene para el club. Una propuesta. Seguir haciendo las cosas igual de bien. Vale, ya hemos sacado todas las preguntas y ahora te quiero preguntar una cosa aparte que luego la meto por ahí. De eso, los jugadores del Sanse y estos, ha habido 3 que se han... ¿Veis alguno, quizá no de titular en el primer equipo, pero uno que destaque de más? Uno que... Están Dani Díaz y estos chavales, pero uno que... Pues este le veo... ¿Sabes qué sucede? Que hay jugadores muy buenos que juegan en puestos, pues bueno, pues pivote, apunta, tal, pero ahí es más complicado. ¿Por qué? Porque el nivel de los jugadores que hay ahora mismo en el primer equipo es muy alto, entonces creo que pueden ser jugadores que pueden ser parte del primer equipo, incluso pueden terminar siendo jugadores, pero los veo con muy buenas condiciones. Pero en este caso yo tengo ciertas ganas de que suba Luque Meitia en ese sentido, porque es del Goibar, le tengo cariño, es un chico muy humilde, muy trabajador. Cuando estuve haciendo las prácticas le tuve también a él de jugador y joder, pienso que la evolución que ha tenido y luego la forma de jugar me recuerda un poco a mí en la concentración y tal y me alegraría muchísimo que subiera al primer equipo. Y ahora con el tema de centrales y tal, igual lo tiene un poco más... Bueno, Aritz ha ido, Chaleta se ha ido, no, pienso que no sé qué decisión tomarán, pero a mí me ha demostrado el nivel que tiene en segunda división, que segunda división, reitero, es una competición muy complicada y ha demostrado tener mucho nivel y ojalá se dé. A ver, es el líder de la defensa. Sí. Está Quita, que bueno, pues quizás sea el más físico, el más tal, pero el líder o el que más esto es Luque. Sí, y eso además es otro de esos jugadores que para mí representa perfectamente lo que es la Real y Guipúzcoa. Es de esos jugadores líderes naturales, sin levantar la voz desde el día a día y me alegraría mucho que subiera al primer equipo. Acabo de recordar que tú fuiste uno de los jugadores que pudo disfrutar o pudo jugar en la Euskal Selección, ¿verdad? Sí. ¿Cómo viste esos partidos? Bueno, no, iba a decir me acuerdo, pero no... Pues tengo un recuerdo muy bueno, porque nos juntamos los del Atleti, los de la Real, Alavés, Osasuna, y fuera de la rivalidad al final nos llevamos súper bien, porque hemos sido jugadores que muchos hemos jugado en categorías inferiores contra alguno como Markel Sueta es íntimo amigo mío por cercanía del pueblo, ya somos amigos de fuera del fútbol, y entonces juntarte allí y jugar con gente que normalmente te has pegado en los partidos, de repente ser del mismo equipo, yo tengo un recuerdo buenísimo de esos partidos y bueno, detrás había un objetivo de que poco a poco a ver si podemos ir consiguiéndolo. Cuando te retiraste, ¿pensaste en, porque es la típica, o te metes de periodista o te metes de entrenador, ¿pensaste en algo o fuiste un poco tirando? Pues tenía claro que nada más dejar de fútbol quería sacarme la titulación de entrenador, que lo saqué, y también quería sacar el título de dirección deportiva, que también lo saqué allí en Las Rozas. Y luego hice las prácticas tanto en la Real como en el E15, que estuve entrenando a chavales, y luego también de dirección deportiva, que lo hice aquí en Donostia y en la Real. Y a mí me encanta el fútbol, veo más fútbol que nunca, pero es como que tengo la sensación de que no me apasiona a día de hoy tanto como para volcarme de lleno. Estoy feliz en mi día a día, centrado con el trabajo que tengo entre semana y luego pues en mi familia y quién sabe el día de mañana, pero a día de hoy la verdad que no he hecho de menos. Ahora no estás en ningún equipo entrenando. No estoy vinculado. Bueno, pues muchas gracias, Markel. Espero que hayas disfrutado esta entrevista. Vale. Y bueno, a ver si luego la ves o te sale. Ya me mandarás.